Buenas noches, gracias por acompañarme nuevamente, como todas las semanas, en este espacio que nos hemos planteado para pensar, para aprender. Desde que comenzamos el programa vengo hablando de la incomunicación que existe entre los seres humanos, incomunicación que puede deberse a varios factores, factores psíquicos, estupidez humana muchas veces, falta de empatía otras veces, o por factores físicos, eh, como por ejemplo la sordera. Hasta hoy vinimos ocupándonos a lo largo de los programas que hicimos de la incomunicación que obedece a los factores psíquicos. Hoy, por el contrario, nos vamos a ocupar de esa incomunicación que obedece a los factores físicos, como es, como dije recién, la sordera. Me parece interesante aclarar además que los seres humanos, porque me incluyo, solemos decir fulano de tal o fulana de tal es sordomuda. El sordomudo como tal no existe. Lo que ocurre es otra cosa que lo vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es sorda. Y cuando digo sorda, no es una manera peyorativa de llamarla, eh, porque así lo define la ciencia. La persona que no tiene la capacidad de oír es llamada o es reconocida como sorda. Inclusive está aceptado en la Constitución esta manera de llamarlos. Así que sin más pérdida de tiempo vamos a esta pequeña tanda de presentación y cuando volvemos dialogamos con Karen Rey, nuestra invitada del día de hoy. En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En Ahora 12, 5% de descuento. Y en Ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando.
volviendo ya de la pausa comercial de presentación, voy a contarles que Karen Rey, mi invitada del día de hoy, Karen, gracias por venir, bienvenida, es sorda y ahí se explica un poco esto que decía recién de cuando se es sordomudo, qué es lo que significa específicamente. El hecho de no escuchar, uno cuando empieza a hablar lo hace por repetición, por lo que escucha y repite. Al ser sordo, obviamente, no estoy capacitado para poder hablar. A Karen, el ser sorda le implicó dificultades al momento de aprender a hablar. Karen, te pregunto, ¿vos naciste completamente sorda o... Antes de seguir, quiero dejar aclarado que por motivos más que obvios, hoy me escuchan a mí hablar mucho más lento. Karen lee mis labios a medida que yo voy hablando y obviamente necesitamos ese tiempo para que ella lo pueda entender. Te preguntaba, ¿vos naciste completamente sorda o fue algo que pasó después en tu vida? Bueno, buenas noches, Pablo. Y yo nací, fui oyente. Naciste Sí, escuchando, digamos. yo escuchaba, pero no me acuerdo mucho. Tiempo en 10 meses me hago una enfermedad, se llama meningitis, Ujú. que tuve mucho resfriado, moco y estuve internada en el Rosario. Y me quedé sorda profundo. 5 meses, 10, meningitis, 10 meses, sí. perdón. Meningitis y ahí quedaste sorda. Claro, estuve internada y ahí me quedé sin escuchar. Ajá. Y de ahí en más empieza, supongo, todo un periplo todo un recorrido del que vamos a hablar más adelante. ¿No recordás la primera pregunta que uno se hace cuando está frente a una persona sorda y que alguna vez escuchó es si recuerda algún sonido de la infancia o no? Mira, yo cuando era bebé no sé, no me acuerdo nada porque era bebé, pero después cuando yo tuve soda hasta los 5 años, tuve soda, calladita escuchaba, pero muy poquito, por ejemplo, cuando un sonido muy fuerte, por ejemplo, tambor o anco sonido, pero muy fuerte, ahí sí me siento y también sí siento mi sentimiento, todo el Ajá. cuerpo, como mi vibra. Vibra, una vibración, exactamente. Pese a eso fuiste a la escuela, digamos, ¿no? A los 5 años, ¿qué pasó? Eh, Quedaste sorda, pero es la época en que uno comienza con su escuela, con su formación escolar. Sí. ¿Cómo hiciste con eso? ¿Cómo se manejó todo eso? Bien, y yo a los 10 años empecé en una escuela de sordos en Venado Tuerto. Sí. Y yo iba allá porque tenía misma comunicación, porque nosotros, todos mis compañeros, nos escuchamos y usamos mucho con el de señas. Y a las tardes yo iba en escuela de jardín. Pero no me llevaba muy bien con los compañeros porque no teníamos misma comunicación y tampoco no sabe cómo expresarme. Entonces, y no me gustaba ir a esa escuela, pero mis padres me obligaron. Para que sea una inclusión. Entonces, yo a la mañana iba a la escuela de sordos de Mero Tuerto y a las tardes iba a jardín. O sea, que tus padres tuvieron una intervención temprana. Tus padres, esto me parece interesante rescatarlo para los padres de chicos sordos, Sí, la y importancia de que los padres de manera temprana empiecen a ocuparse del tema. sí, mi padre, esos son primeros, muy importantes y como fundamental, porque cuando me quedé sorda, mi viejo miraba, no sabía qué hacer, me llevaba a tonada, me llevaba temprana, me llevaba a fonoaudióloga, iba a llevarme a escuela de sorda, iba a handy, todo, para que ellos me miran, ve cómo se hace lengua de señas, siempre está conmigo. Karen, ¿cómo define el silencio una persona sorda? Bueno, cuando no escuchaba nada, como, no es tranquilidad, es como no escuchar nada. Pero si yo con el implante sí escucho, pero esos sacos también me da tranquilidad, pero así normal. ¿Podrías describir el silencio como tranquilidad? Bien, sí, no escuchas nada, Ujú. nada, no me siento nada y nada. ¿Qué pasa? Te pregunto esto ahora porque acaba de ocurrírseme en esa etapa entre o en esa infancia de sordera absoluta, de no escuchar absolutamente nada.
A ver si es muy tonta mi pregunta, porque suelo hacer preguntas tontas. Pero cuando uno piensa, piensa con palabras. En el caso de un sordo que no conoce las palabras, ¿cómo piensa? ¿Se puede definir eso? ¿Se puede explicar? Sí, lo que pasa, las personas sordas o oyentes no pensamos iguales, todos pensamos igual. Porque yo en realidad soy como oyente y pienso toda palabra igual. Sí. Y la persona sorda continúa de señas y empieza otra. Pensás en lengua de señas. Claro, cuando la persona sorda con su comunicación en lengua de señas piensa todo como piensa como nosotros. Interesante, eso no lo sabía, por eso lo pregunté. Llega el momento en que te ponen el primer audífono. ¿Qué pasó ahí? Esa Bueno, conexión con la realidad. yo a los 5 años me lo implantaron por primera vez a escuchar. Y estaba muy feliz y estaba muy asustada porque nunca había escuchado un sonido. Por ejemplo, yo iba a un consultorio, era muy silencio. Me prendí ahí como si fuéramos de radio, se aprende. De un día para el otro, de la calma, de la paz absoluta, al ruido, al Claro. bullicio aturdidor. ¿Y qué te pasó? Mira, yo cuando me escucharon primera vez y cuando yo estaba en Buenos Aires me implantaron. Y cuando salíamos afuera, lo sabes, había mucho sonido, había muchos autos, semáforos, bocina, como loco en ciudad. Y yo me asustaba, no sabía qué era. Bueno, mis padres me explicaron, es un auto, era bocina, me explicaron todo y ahí empecé a conocer los sonidos. Era como se me ocurre. Por un lado, ganaste la posibilidad de escuchar, Sí. pero por el otro perdiste la paz del silencio. Hay dos formas. Uno, puede escuchar para poder comunicarme con la persona. O yo la saco, también puedo usar las dos cosas. Ajá. Yo saco, por ejemplo, estoy en casa sola Lo o que querés- necesita tranquilidad, me lo saco, pero lo uso. Ojalá pudiéramos hacerlo todos, eso no, desactivar, es muy cruel la broma que te estoy haciendo, pero te lo hago desde un lugar de absoluto respeto y como saben, mis invitados jamás se van a sentir que les estoy faltando el respeto. Pero digo, qué interesante sería para todos poder hacer eso, ¿no? Me desconecto, aprieto una tecla y me desconecto del mundo muchas veces. Sí. ¿Qué es lo que, o si yo te preguntara cómo es tu relación con quienes oímos normalmente, qué es lo que más te gusta de las personas que escuchan y qué es lo que más rabia te da? Bueno, yo en primera vez, cuando yo empecé a una escuela común, Sí, hay muchas personas, los niños todos oyentes, pero yo no estaba preparada para comunicarme con la persona oyente. Y bueno, empecé a aprender las palabras, oraciones poco a poco. Y me empecé a comunicarme con mi compañero, con los maestros, con la gente. Y me gustó mucho relaciones con la persona ausente, pero al principio no, era muy asustada porque nunca había, porque yo tenía con mis amigos sordos, lo usamos mucho con lengua de señas. sí. Y bueno, después ahí, bueno, hasta ahora me llevo muy bien con la persona oyente y me gusta compartir. Es lo más interesante para vos, la parte linda sería esto de poder comunicarte con el otro. Claro, Ajá. porque ahora me gusta comunicarme con la persona y todo. Y lo que me da más rabia, no. Me da, es como incómoda o injusta que cuando con muchas personas habrá gente y yo no entiendo. Ajá. Que No no se entiendo, toman- mirá, como que no sabe una preguntita, ¿de qué está hablando? Claro. Después te explico. Y más tarde se lo olvidó. Eso es lo que me pone incómoda. Cuando estás en un grupo que hablan entre todos y no haces tiempo a leer los labios Claro. o a percibir lo que están hablando. Sí, por ejemplo, cuando hablan entre todos, no entiendo. Por ejemplo, habla una, ahí sí, porque si habla entre todos, como si fuera escuela, como gritan los chicos, tampoco no puedo entender. Interesante para nosotros lo que tenemos la posibilidad ah, de hablar y de escuchar. Tenemos la responsabilidad del habla. Yo lo aclaré al principio del programa.
Es decir, tengo que hablar más lento, yo hablo muy rápido normalmente, pero hablar más lento para que vos puedas escucharme. El aprendizaje sería, cuando estemos en un grupo y sabemos que hay una persona sorda, tomarnos el tiempo para incluirla desde ese lugar. Porque se habla mucho de inclusión, mucho de inclusión, mucho de inclusión, pero la inclusión verdadera es esto. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿sí? Y como tal debo ser respetado, tengo derecho a pensar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la inclusión viene de esta manera, de poder sentarme con vos y cambiar mi manera de hablar para que vos puedas entenderme. Ujú. Y si estamos en un grupo, preocuparme porque el resto de las personas te hablen de frente, o si no te hablan de frente, pero que hablen despacio para que vos puedas estar incluida. Esa es la verdadera inclusión y no todo esto que se está diciendo. Am, ¿Cómo crees vos, ahora que sos ya una persona adulta, que la escuela o la educación en sí eh, tratan o educan a los chicos sordos? Sí, bueno, yo cuando era niña yo tuve una escuela de común de primaria y secundaria. Principio era muy difícil porque no teníamos misma comunicación. Bueno, entonces los profesores explicando y yo a veces no entiendo porque como no está capacitada como una persona sorda. Ajá. Y entonces yo, por ejemplo, yo aprendo cosas de escuela, me las llevo a Merado Tuerto, tengo con una profesora de sordo, para que me explica y hace como gramatical, para que me explica para mí más fácil, para que yo pueda entender. Eso ocurría cuando vos ibas a la escuela. Claro, cuando yo iba a escuela. Ujú. Y todo año, hasta secundaria también, pero gracias a los profesores y me ayudaron, me explicaron, siempre está conmigo. Estaba muy pendiente, Karen, ¿entendiste? Sí, sí. Bueno, pero ahora en la actualidad me encantaría que cambie algo para que los chicos sordos puedan integrar a una escuela común o una escuela secundaria o universidad. Pero también me gustaría que los profesores puedan estar capacitados con lengua de señas. O pueden usar dos con lengua. Claro. Bueno, comunicación o con lengua de señas para que los chicos puedan tener una escuela común. Volvemos un poco a lo que acabo de decir, a esto de estamos, entre comillas, peleando por la inclusión, hablando de todes, pero en realidad no sabemos educar o no sabemos cómo comunicarnos para darle clases a un chico sordo. La verdadera revolución, la verdadera inclusión debería venir por ahí, ¿no? Pensándolo de otra manera. Hoy en día vos tenés un implante coclear, se llama de esa manera. ¿Qué es específicamente? ¿Es algo, es un aparato o es algo que va? Bueno, implante coclear es que te hablando externo, hacia afuera. Ajá, Y bueno, y cuando las personas hablan, que entra por ¿viste? Un pequeño micrófono, sí, y después pasa a imán, donde sí. que se pega adentro de la cabeza. Hay un imán que está adentro y viene con un caracol. Ajá, Que cuando la persona habla, se entra, pasa hacia la cabeza y hacia a caracol, para ajá. que vamos escuchando. Produce como una vibración, supongo que debe ser. No me siento nada, pero entra. No nos vemos, pero entra y ahí habla. Ajá. Karen, ¿tenés novio? Sí, ¿Y cómo es la relación con tu novio? Te pregunto, ¿qué cosas tuvo que cambiar él, además de su manera de hablar, para que vos puedas entenderlo? ¿Y qué es lo que vos tuviste que cambiar para poder llevar esa relación adelante? Supongo que las dos partes han tenido que cambiar algo. ¿Qué podrías decir que te aparece como primera cosa? sí. Sí, tengo novio. Bueno, ese chico que es muy, es como es mi compañero. Como que muy unido y bueno, hay cosas que puede cambiar. Por ejemplo, él me apoya, mira, Karen, ¿querés ir? Anda, siempre me apoya, Tona. ¿Él es sordo? No, 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 es un chico oyente. oyente. Ajá, Es oyente y, por ejemplo, cuando, qué sé yo, cuando yo me enojo, mira, Karen, por ejemplo, porque yo, no, o sea, mucha gente que no sé, que habla más de mí. No, Karen, tuviste más entendido, me explica como pausado, pero en cambio, ¿y vos?
Y yo sigo igual, pero también tuve cambios porque yo antes, yo apago implante y no quería hablar. Karen, Karen, te explico, Karen, te estoy hablando, no estoy escuchando. Karen, por este implante te estoy hablando. Bueno, entonces yo ahora uso con más implante para poder comunicarme, porque sin implante soy Pero desastre. también, cuando te enojas es como que le apagás y chao. No, claro, no saben de qué está hablando. Yo dije, sí, ¿vos me estás escuchando? Y no, tuve que prender implante y ahí, bueno, yo tuve que cambiar para que pueda usar más implante. El humor es muy importante, ¿no, Karen? Para afrontar todo esto, cuando a uno le pasa algo, en tu caso, a todos nos ha pasado cosas Sí, complicadas en la vida. Y yo digo que el humor es muy importante para poder afrontar eso que nos pasa. Eso se llama resiliencia también. En tu caso yo te noto una mujer con mucho humor, ¿no? ¿Te reís de esto también? Puede ser que vos le encuentres la parte graciosa como la broma de decir no quiero escuchar, me apago el implante y listo. sí, Hay gente, no sé si llamarlo bueno, malo, hay gente boluda, sí. por llamarlo de alguna manera, que por ahí se hace la que no te entiende como manera de hacerte sentir mal, yo qué sé. ¿Te pasó alguna vez eso? Sí, me pasó, pero no es nada grave. Yo, por ejemplo, cuando voy a farmacia, a supermercado, lo que sea. ¿Qué? ¿Cómo? No te entiendo. Yo dije, discúlpame, soy sorda. Y me pidió disculpas. Por ejemplo, de ahora, mucha gente usa mamijo. Me cuesta mucho entender lo que está hablando. Entonces la gente me explique mi situación, me bajaron mamijo, me podía explicar. Eso te iba a preguntar, esa era la pregunta siguiente. En esta época de pandemia donde todo el mundo está con su boca tapada, yo creo que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un hijo que es sordo, creo, que lo habían criticado a él en un momento porque tenía un barbijo transparente. Y decían, se quiere hacer el cool, se quiere hacer el canchero, hasta que él dijo, no sé si es no oyente o tiene algún problema similar su hijo, pero la realidad es que todo el mundo tenemos el barbijo común. Entonces, ¿cómo te arreglás con eso? Porque tenés que entrar a un negocio a comprar y ¿qué haces? Claro. Sí. Bueno, yo al principio, cuando empezó la pandemia, no quise salir a hacer mandados nada porque no voy a entender de qué hablamos. Bueno, ya fue. Voy a ir igual. Me fui al supermercado, lo que sea, y me dice precio, no entendí. Yo dije, discúlpame, no entendí, no me podía más hijo, como que no quiere bajar más hijo. Hay mucha gente que no Claro. quiere, como que tiene miedo, bueno. Y me mostró la computadora, dice precio, bueno, y ahí pagué. Y otro lado también, por ejemplo, a farmacia, y también le dije, mira, discúlpame, soy sorda, bueno, me bajó más hijo, me explicó toda la situación. Bueno, hay una chica de Buenos Aires que tenía unos mamijos transparentes Sí, y no la dejaron entrar al supermercado. Porque como que no es un barbijo, porque como muy abierto. Bueno, esa chica se enojaron, le contaron a todo, al final pudieron dejar entrar, pero al principio transparente como que no sirve. No es sirve, está bueno para apoyar a la gente con personas sordas, autismo, lo que sea, para que puedan leer labios. Por ejemplo, nosotros usamos mucho, trabajamos los ojos. claro. Sí, autista es el hijo Sí. del jefe de gobierno, ahora que lo mencionaste, sí, mal no recuerdo. Vos estás dando clases en la Casa de la Cultura, en Sí. Teodelina, de cuál es la manera correcta, lengua de señas, lenguaje de señas, lenguaje de signos, ¿cuál es la manera correcta de llamarlo? Bueno, la correcta es en lengua de señas. Lengua de señas. Sería Argentina, porque estamos hablando de Argentina. Sí, Porque es una lengua verbal. ajá, Porque hay mucha gente que se usa en lenguaje de señas. No existe, porque el lenguaje está hablando como en lingüística, que tiene mucha lengua. ajá. Y la lengua de signos que se usa en otros países, no sé dónde viene, me parece En- Europa, sí, en otros nada, países. pero en Argentina es correcta, sería lengua de señas. Lengua de señas. ¿Tenés cuántos alumnos?
Son 5. Al principio son muchos, pero van abandonando porque tienen problemas, mucho trabajo. Pero ahora son chicos, me dijeron. Qué interesante sería que esto pudiera trasladarse a las escuelas, por ejemplo. Sí, yo estuve dando escuela de 167. En la escuela Antes de pandemia, y enseñé a los chicos de primero y segundo y tercero. Ajá. Y muchos niños muy interesantes me preguntaban por qué lengua de señas, me preguntaban por qué soy como persona sorda, cómo implantarte, cómo pedirme. Hay muchos niños, entonces muchos niños muy interesantes y aprendieron un montón lengua de señas. Los chiquitos les gusta mucho. Y eso además significa un paso más que importante hacia el avance como sociedad, al avance como sujetos que se relacionan con el otro, el poder comunicarme a través de un lenguaje que no es el oral. Sí. ¿Sí? ¿En qué momento se te hace más difícil escuchar? Debe haber momentos en los que vos, ahora por ejemplo estamos en un silencio absoluto, entonces supongo que me estás escuchando además de leerme los labios, pero me escuchas bien. ¿Cuáles son esos momentos en que se te complica más escuchar? Hablamos recién de cuando hay mucha gente y en qué otros momentos. Te lo pregunto, Karen. Este programa lo que busca es que entre todos aprendamos a ser diferentes o a pensar diferentes. Entonces, yo, Pablo, es la primera vez que estoy dialogando con una persona sorda. Y me interesa saber si cuando en algún momento yo te invitara a mi casa, saber qué ruido interfiere en la comunicación o qué es lo que te complica, digamos. Bueno, lo que más me complica escuchar, por ejemplo, cuando está con muchos amigos, gente, habla entre todos, tampoco me cuenta entender. Por ejemplo, al bar también, porque hay una música muy fuerte y no me escucha. Entonces, mis amigas aprendí un poco en lengua de señas. Porque vamos a tomar, vamos a comer, hay cosas para mí principales. Sí. Y ya boliche, bueno, es solamente para bailar, pero no usamos mucho, pero boliche no. Y, por ejemplo, hay muchos lugares con mucho ruido, por ejemplo, acá en Java, es muy difícil escuchar y no escucho, porque yo escucho un sonido. Claro. Porque De a una cosa. Eso es lo que vos escuchás de a una cosa. O sea, hablo yo, me escuchás a mí, habla el otro, pero si hablamos los dos ya se te complica y si a eso le sumamos música u otra cosa se te complica. claro, y también, por ejemplo, recuerda, hay mucha lluvia. Y cuando levanta, y no sé, porque un sonido es muy difícil manejar de ubicación. Ajá. Porque un sonido es como escuchar. Y la otra, por ejemplo, ahora los niños escuchan los implantes, es mejor. Ajá. Y saben mucho manejar con los sonidos, con mucho ruido. Pero a mí no, un sonido muy difícil. En algún momento de tu vida, no te voy a poner cuándo, si en la niñez, en la adolescencia, en algún momento de tu vida vos sentiste una sensación como de aislamiento, de frustración, de soledad. Sí, como todo Sí. pasa, y también sufrí bullying. Ajá. Y bueno, mi infancia, toda la vida sufrí un montón. Y también cuando estoy haciendo mucho esfuerzo en mis estudios y también aprendiendo de mi autonomía. Y cuando no hago nada, a veces me haga frustración. Esa. Tenés que estar en constante actividad. Vos necesitas estar haciendo algo todo el tiempo para no sentirte frustrada. Claro. Dijiste que sufriste bullying. El bullying, bueno, no te voy a preguntar cómo porque supongo que está más que claro. Pero qué interesante que yo cuento siempre una anécdota. Yo tengo 53 años, 52, casi 53 años. Yo nací, me crié en un pueblo que no es Teoderina, Sameguino. Eh, Después de muchos años, yo ya grande vuelvo a hacer una obra de teatro y un periodista viene a hacerme una entrevista, hacemos la entrevista, termina, se va, y ese periodista después se encuentra con una persona amiga mía
Y le dice, pobre Pablo, pensar que de chico yo todo el tiempo le decía puto, 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 puto por mi sexualidad. Yo la realidad es que no me acuerdo de él de chico. Sí, sí, me acuerdo de las situaciones en aquel momento no se conocía como bullying, pero eh, entonces ahora de grande lo que trato es que a quien estoy educando no haga eso mismo. Y qué interesante lo que decís, que lo remarco cada vez que alguien lo dice. De chico sufrí bullying. Bueno, yo el día que tenga hijos voy a tratar de que eso no pase, porque no hay peor cosa para un sordo, para un gay, para un ciego, para lo que fuera. O sea, no podemos contra eso. No es que me digan rubio y puedo teñirme de morocho. La realidad es que mi realidad, valga la redundancia, no puedo cambiarla. ¿Vos preferís que te llamen sorda o no oyente? A mí me da lo mismo. A las Ajá. personas lo que digan. Por decir, por ejemplo, una chica de sorda o una chica que no escucha o personas sordas, pero a mí no me molesta. No te ofende, digamos, que te digan sorda. No, Ok. no sé. Es una de las cosas que le pregunté cuando llegó a grabar el programa, porque más allá que esté en la Constitución, como dije al principio, más allá de que sea la forma correcta, todo lo que quieran decirme, pero es posible que se sintiera ofendida, y me parecía interesante preguntarte esto. Eh, Recién en algún momento sobrevolamos el tema, lo hablamos medio por arriba, ahora vamos a ir un poco más en profundidad, el rol que juegan los padres en la intervención temprana. Muchas veces pasa que los padres tienen una cosa de negación con un problema de un hijo y empiezan a actuar tarde. Otras veces pasa que dicen, bueno, esperemos un tiempo. En el caso tuyo, evidentemente, tus viejos ahí al toque, ¿no? ¿Qué rol juegan los padres en la intervención temprana? Bueno, mis padres son fundamentales, siempre están el primero. Por ejemplo, vos ves, ay, esa chica sola, bueno, me va a hacer igual de señas, me mira, qué puedo hacer, qué me lleva todo. Pero algunos, los padres, esos casos de más tarde, hay algunos padres. Por el tema, es como que es muy difícil poner obra social o poner profesional y siempre para muy tarde. Por ejemplo, yo a los 2 años, bueno, este año, como que ya preparo papel para poder implantar, pero como que muy tarde, justo a los 5 años, porque la culpa de profesionales, como que está media, no sé qué, así, un quilombo, y entonces me pudo operar más tarde. Claro, Por eso los padres nunca se bajan los brazos, siempre está muy pendiente, todo. tus Peleando papás. a pelear con la sociedad, a pelear para que la cara que pueden plantar, cara que puede ir a escuela, y nunca se nos bajan brazos. Karen, cuando dicen los que saben que cuando uno carece de un sentido, en tu caso el sentido de la audición, desarrolla mucho más otros sentidos. En tu caso, ¿cuál desarrollaste más? Bueno, yo en desarrollo más trabajamos mucho en la visual. Ajá, Y porque lo escuchamos y trabajamos mucho en la vista, por ejemplo, veo las personas cómo expresar, cómo se está pasando de la sociedad y siempre lo que vemos. Y en realidad con mis amigos sordos también, por ejemplo, me escuchan y trabajan visual. Por ejemplo, me películas con subtítulos o la gente como, mira, ¿qué te pasó? Y siempre trabajamos mucho visual. eso es normal en todos los sordos, que el sentido que más desarrollan es la vista, o hay sordos que desarrollan más el tacto o el olfato. En todos es la vista. Claro, la más vista. Ok. ¿Cómo ves a Teodelina con respecto a los cuidados para las personas que tienen algún tipo de discapacidad? O sea, recién hablábamos, por ejemplo, de los bares. Vos vas a un bar y tenés que buscar el lugar donde menos ruido haya para poder... No hay lugares específicamente... Bueno, acá en Teorina no hay lugares, por ejemplo, no hay ruido. Pero estoy acostumbrada para ir a un bar, lo que todo. Pero igual mucha gente me conoce, todo me conoce quién soy yo. Y hola Karen, ¿cómo estás? Todo bien, me explicaba, voy súper, todo me conoce, pero no hay un lugar donde está para personas sordas. No hay. Claro. Como si fuera, no existe. Te pregunto esto porque hablando con alguien que no es de Teodelina me decía
que le llama la atención que en casi todas las esquinas hay rampas para sillas de ruedas, Sí, que es un pueblo que está bastante preparado para las personas con algún tipo de discapacidad. Hay una aplicación en los teléfonos celulares que se llama Háblalo. ¿La usás o no la usás? y sí, sí lo uso. Ajá. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Qué es lo que hace para quienes no la conocen? ¿Vos le hablás al teléfono y el teléfono habla o alguien te habla y vos lo pones en el teléfono y te lo traduce a texto? Mira, yo uso con teléfono, viste, cuando la gente me manda audio, Sí. yo uso un teclado, no sé qué aprieta, es como prende el micrófono y escucho el audio y se transforma a escrito. Ajá. Y ahí lo que dice, y después lo escribo. Sí. Y también, por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando, me da doctorado, una universidad se llama Instituto Superior número 7. Bueno, Sí. año pasado empecé con el trabajo mucho virtual. Calle Strugamou. Estoy estudiando profesorado de clase especial. Ajá. Y yo ahora estoy usando mucho con virtual, pero al principio no sabía qué hacer, muy difícil, no tenía subtítulos, no tenía nada. Entonces yo estoy buscando a ver si puedo encontrar una aplicación, a ver si puedo encontrar. Bueno, encontré algunos, lo puse con la computadora y con el celular, como si fuera subtítulo, bueno. Y hay muchos profesores no saben quién soy yo, porque no pudimos conocernos en el presencial. Bueno, y ahora estoy en segundo de año y ahí los profesores se enteraron quién soy yo, cómo soy. Bueno, tuvo con cámara perdida, me explicaba pausado y gracias a esas aplicaciones Bit que se pusieron subtítulos, Ajá. porque no sé qué esa persona pudieron hacer accesibilidad para que pueda tener subtítulos para la persona sorda. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te gusta, pero bueno, yo siempre la hago porque a mí me pasó en algún momento de la vida. ¿Alguna vez sentiste pena o lástima de vos? No, No. a mí nunca me siento así como estoy en lástima, no. Me siento como si fueras una persona normal, pero no, nunca me pasó esas cosas. Pero alguna gente sí, cuando, esa chica que pela, ¿viste? Hay gente que ve, pero a mí misma, no. Boludos hay en todos lados, ¿no? Sí, igual hay otra parte, yo voy a otro lugar, Sí. por ejemplo, a Junín, me da el tuerta, a Rosario. ¿Por qué soy? Yo soy de Rusia, vos sos de España. Yo me levanté culpable, no soy, ¿tú crees que yo soy de afuera? Sabes que tengo una amiga que tuvo un ACV y le quedó alguna dificultad en el habla. Está Sofía Bauzá, supongo que la conoces, de Teodelina, Sí. que acaba de editar su libro, muy interesante, un libro que se llama Y después del ACV, ¿qué? Les recomiendo que lo googleen porque es muy interesante. Y ella me decía lo mismo. Por ahí va a un lugar y habla y le dicen, inglesa, no, ACV. Dice. Ella también se ríe mucho de lo que le pasa, Sí. ¿no? Tiene un humor muy especial. Pero es normal esto, ¿no? Que lo asociemos inmediatamente a ese extranjero. No evaluamos todas las otras posibilidades antes. Vamos derecho a la más fácil. Es de otro país. Como a todos mis invitados les pido que traigan 3 objetos. Hay algunos que quieren traerlos, hay otros que no, porque los traen en su cabeza. Karen me trajo estos 2, que los contamos como uno. Contame qué es Sí. esto, Karen. Bueno, el primer implante es la gota en gris, es la primera vez que escuché. Este es el implante con el que escuchaste por primera vez. Claro, empecé con primera y llevamos una mochilita y llevamos el cosito. Ajá, Porque tiene espérate. con el implante y venía con cable hacia abajo. Ajá. Vos te ponías esto en el oído Claro. y esto Que iba llevaba a la una mochila o una cinta. Y tú quieres que yo tenga un celular y nada que ver. No, piensa, ay, la cara tiene celular, abre cuera, pues, o sea, no, era un implante que creía que llevaba, Este fue el primero. que era la primera Y vez. después pasaste a Y este. a los 13 años pudimos cambiar porque me molestaba mucho lo que llevaba cable. Claro, Y también va cambiando poco a poco, porque viste el implante va cambiando generación. sí, por supuesto, van siendo cada vez más avanzados. Claro. Otro de los
recuerdos o cosas importantes en su vida que me trajo Karen es, espérate que tengo miedo que se me caiga esto, este pañuelo. Es un pañuelo, en época de tantos pañuelos, Sí, aparece este pañuelo azul. sí. Leo por si no se ve, reconocimiento y respeto, patrimonio cultural, identidad y cultura, lengua de señas argentina. Este pañuelo, bueno, además está preguntarte qué significa, pero ¿qué hay una asociación que agrupa? ¿Cómo es esto? Sí, es una asociación para que las personas sordas estamos luchando para que, o sea, que estamos luchando que sea la ley. Porque nosotros sordos necesitamos, por ejemplo, subtítulos, necesitamos algo con intérprete. Por ejemplo, los chicos quieren estudiar universidad, no hay intérprete. No hay intérpretes en las universidades. ¿No hay una ley que proteja a las personas sordas? No hay. No, ahora no, pero algunas provincias aceptaron. Ajá, Pero ahora no, estamos haciendo para que sea la ley. claro. Para que, por ejemplo, para que tenga intérprete, que tenga subtítulos, hay cine también con subtítulos, todo. Por ejemplo, las personas con silla de ruedas se hicieron rampa Sí. y nosotros nada. Claro, vos vas al cine a ver una película argentina y si no está subtitulada, Y nada, y voy a leer, voy a mirar, no queda otro porque no voy a entender. Y ya la salida voy a preguntar, ¿qué se trata? ¿Cómo? Pero yo miro visual, como, pero no sé de qué está hablando, pero lo que hace, lo que movimiento, sí. Pero por ejemplo, para el teatro es lo mismo. Si vos querés ir a ver una obra de teatro, tampoco no voy a entender. vos sabés que a principios de este año, creo que fue, el Teatro Nacional Cervantes, yo como director de teatro estoy inscrito en varios teatros que suelen dar cursos y qué sé yo qué más. A principios de este año me inscribí, pero lamentablemente no fui seleccionado porque fuimos 6.000 y pico de inscriptos y la capacidad eran 50, que hacían una formación intensiva para directores de teatro para montar obras de teatro para personas no oyentes. Y me pareció muy interesante, yo no te conocía la realidad, no sabía de tu existencia, Sí. pero dije, en algún momento puede llegar a pasar esto, ¿no? Yo vivo diciendo que me declaro ignorante, vivo diciendo que todavía me queda tanto por aprender y una de las cosas que me queda por aprender es esto, es el poder comunicarme con todos. A los actores que vienen a formarse conmigo muchas veces les digo cómo actúas eso que estás actuando para un sordo o cómo lo actuarías para un ciego. Cosas que no se tienen en cuenta Mm. y que son, no sé si la palabra es doloroso para ustedes los sordos, pero el no poder ir a un teatro porque no lo voy a entender, debe ser complicado, debe ser... Sí, por ejemplo, en Buenos Aires hay una obra de teatro para cosas, lengua de señas. Sí, Bueno, ahí y también hicimos cine para los sordos, o sea, el sonido apagado, ajá, con subtítulos y ahí, porque nosotros no escuchamos. No escuchamos nada, entonces, bueno, pusieron para personas sordas, y ahí, bueno, hay Buenos Aires, hay mucho Buenos Aires, pero acá lo que pasa, hay pocos chicos de sordos y como que no tenemos que hacer. Si tuvieran muchos sordos, ahí sí me hace algo, claro. para hacer como accesibilidad, pero no. El último recuerdo de los tres que trajo Karen es una foto con su papá y su mamá. Yo no quiero que haga brillo, no sé dónde, ahí sale bien. Háblame de tu papá y tu mamá, contame de ellos. Bueno, estoy muy agradecida a mis padres, porque si tuvieran así padres, no soy Diego, soy de otra persona. Y bueno, me lo hicieron todo, bueno, me llevaba escuela, me llamaban a todo, y yo no quería, me obligaron a pesar mi habitación. Y bueno, y no sé qué decirles, porque mis padres son más principales, siempre están el primero. Lo que en algún momento apareció como obligación, hoy se lo agradeces. Claro, porque si hubiera, por ejemplo, no había escuela, no, y si no, habría ido. Pues gracias a eso pude implantar, pude aprender a hablar, pude llevarme a un fonoaudióloga, profesora de sordo, psicopedagoga, psicóloga, todo.
Karen, muchas gracias por haber venido. Eh, Tengo que ser muy honesto. Pensé que iba a ser mucho más difícil, pero por una incapacidad mía, tenía miedo que no me entendieras cuando te preguntara. Eh, es horrible lo que estoy diciendo porque te estoy poniendo en un lugar de decir no me va a entender. El problema no eras vos, el problema era yo. Yo tenía miedo de no poder ser lo suficientemente claro como para que te sintieras cómoda, pero creo que te has sentido cómoda. Creo que Sí. hemos podido hablar durante casi una hora que ha pasado. Eh, Así que muchas gracias por haber venido. El programa todavía no termina, nos queda una parte final. Eh, Agradecemos a Drueta Hermanos. A partir de hoy nuestros invitados están tomando agua Rocío. Vamos a ir a la última tanda de este programa y cuando volvemos cerramos junto a Karen haciendo un poco de conclusiones los dos juntos. En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En ahora 12, 5% de descuento. Y en ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando. Bien, finalizando ya el programa, permitime, Karen, hacer algunas recomendaciones para la gente. Eh, Hay una película que sería obligatoria que miraran, que se llama La lección de piano. Es una película que tiene unos años, ya no es, eh, si no me equivoco, la protagonista Winona Ryder. Es la historia de una pianista muda cuyo padre la casa eh, por obligación, o sea, arregla un matrimonio con un hombre terriblemente cruel y ella tiene una hija. Entonces,
esa relación que ella establece con su hija y con el piano cobra una importancia y lo que pasa al final, o sea, es maravillosa. Me interesaría que la vieran. La lección de piano es una película que todo el mundo debiera ver para empezar a entender o para seguir entendiendo todo esto. Después como libros, el libro de El grito de la gaviota es un libro muy interesante para que lean, para acercarnos a este mundo que para nosotros es desconocido. Es una nena sorda, la historia de una nena sorda es una historia que ocurre en Francia, Francia de hace añares, donde la lengua de señas estaba prohibida. Entonces, el grito de la gaviota lo que nos plantea es todo esto. Incluso ahora que digo, en Francia la lengua de señas estuvo prohibida hasta el año 91. No hace muchos años que se aceptó. Ahora que dije eso me acordé. Este libro que les decía, El grito de la gaviota. Después Veo una voz, Los sueños del silencio, es otro de los libros. Háblame a los ojos, es otro libro muy interesante para leer. Como conclusión me queda que una persona sorda, por ejemplo, yo estaba hoy esperándote que llegaras y vos viniste manejando, no sabía que manejabas. La sordera no es algo que te impida manejar, está a la vista, ¿no? Pero esta ignorancia que uno tiene, llegaste, estacionaste, marcha atrás. Entonces la conclusión más básica, más tonta que puedo sacar es que la persona sorda puede hacer cualquier cosa, igual que yo, excepto oír. Compartís conmigo, creo eso, ¿no? Vos podés hacer exactamente lo mismo que hago yo, menos oír. Esa capacidad o discapacidad que vos tenés, o incapacidad, o capacidad especial, llamémosle de la manera que querramos, que vos tenés de no oírme, que también transmuta en mí, en mi posibilidad de tener que reconocerme ignorante en no poder expresarme de otra manera que no sea a través de hablar lentamente para que puedas leerme los labios. Me doy cuenta de la necesidad que me hace la falta, la lengua de señas. Y tengamos en cuenta, por otra parte, lo doloroso, lo terriblemente doloroso que es el silencio para quienes escuchamos. Esto de que cuando uno se pelea con una pareja y la pareja no nos habla, ese silencio, cómo duele, o cuando nos peleamos con papá o mamá, nos peleábamos, cómo nos duele ese silencio. Imaginemos lo doloroso que es el silencio para la persona que no puede escuchar. Y finalmente me anoté una frase de Víctor Hugo que me pareció maravillosa para cerrar este programa. Y dice, ¿qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la que está acá dentro, en la mente. Gracias por haber venido. Espero que te hayas sentido muy cómoda. A ustedes los veo la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, como siempre, donde quieran. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Imagine there's no heaven.